Saludos mis queridos emprendedores, bienvenido a otro episodio más de Negocio Legal SOS. Soy la licenciada María López Colón y te ayudo a crear, crecer y proteger tu negocio. Hoy vamos a estar hablando de copyright en los podcasts, pero antes de comenzar mi gente, yo quiero que tú visites la página web gwcinco.com para que tú veas todos los podcasts que están en este fabuloso network. Aquí está la información, el número de teléfono si quieres contactar, si eres un auspiciador, mira el 787-221-9530, llámalos para pedir más información y en la página web ya sabes que tienes todos los podcasts que estamos aquí para que puedas verificar el contenido. Así que mi gente, ya sabes, GW5. SOS. Soy la licenciada María López Colón y te ayudo a crear, crecer y proteger tu negocio. SOS. Estás escuchando Negocio Legal SOS, con paso seguro hacia tu visión. Negocio Legal SOS. Estás en Negocio Legal SOS, mi gente emprendedora, y vamos a estar hablando de copyright en los podcasts, porque la realidad es que ya los podcasts, gracias a Dios, agarraron el interés de mucha gente, el conocimiento de mucha gente y ya son parte de nuestro día a día, ¿verdad? Así que puede ser que tú tengas un podcast o puede ser que tú escuches uno o muchos podcasts y yo espero que de esos podcasts sean los que están bajo este network. Así que, mi gente, vamos a hablar de esas cositas que son copyright en un podcast que tú puedes identificar y que si tú quieres registrar o que tienes un podcast o quieres comenzar un podcast, puedas identificar que hay unos copyright, unos derechos de autor que tú puedes proteger, ¿verdad? Así que vamos a eso, mi gente. Copyright en los podcasts. Vamos a empezar por identificar algo simple que siempre hago y es saber que copyright se maneja el tema en Puerto Rico teniendo en consideración que el campo, la ley que lo crea, es el Copyright Act y que es del 1976 y que fue creada en Estados Unidos. Así que nos gobierna la ley federal que acapara el campo. No obstante, no quiere decir que no permitan a Puerto Rico añadir más derechos. Así que Puerto Rico hizo lo propio y añadió un derecho más que se llama el derecho moral del autor, pero no vamos a entrar en esos méritos en este momento, pero ciertamente existe el copyright. El copyright es el derecho a explotar la obra, a poderla distribuir, todo lo que tiene que ver con tú hasta venderla, dar licencias, lo que es mercadear, todos esos asuntos, el copyright te lo da porque tienes un derecho patrimonial sobre una obra única que tú hayas creado como autor. Claro, hay que identificar si eres tú el único autor, si hay coautores, etcétera. Y los coautores pues tienen esos derechos. También el término, no vamos a estar hablando de esos temas porque me quiero permanecer en esta área de lo que son las distintas cositas que encontramos que tienen protección de copyright. No obstante, si tú no participaste del taller que dimos el 14 de octubre, pues allí hablamos de todos esos detalles que hoy no voy a hablar aquí, ¿ok? Entonces aquí lo que voy a añadirles es un poquito de dirección para que, mira, usted sepa qué cositas tenemos en copyright que en los podcasts se manejan y es el día a día y a veces desconocemos, ¿ok? Entonces, a mí me han preguntado, por ejemplo, ¿un invento tiene copyright? Estas cositas tiene copyright. No todo en lo que creamos tiene copyright. ¿Por qué? Porque tiene que ser una obra literaria, una obra dramática, musical. Podemos hablar de artística, audiovisuales, sonido, grabaciones, etcétera, 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 que caigan dentro de lo que es copyright, pero no todo lo que creamos es copyright. Puede ser quizás cae en otro aspecto de propiedad intelectual, quizás en marcas, quizás en patentes, en otras áreas, pero no siempre en copyright, ¿ok? Así que habiendo dicho eso, tengo que empezar diciéndote que si existen dos mercados, dos campos, que tienes el de Estados Unidos y el de Puerto Rico, pues primero que si vas a protegerlo, deberías ir al Copyright Office de Estados Unidos, el federal, para que entonces registre lo que quieras registrar allá. Si quieres registrar el derecho moral, pues aquí en Puerto Rico eso es adicional. No es que vas a registrar en uno o en el otro. Es que tienes que registrar en el Copyright Office de Estados Unidos para entonces, si quieres añadir el moral, pues entonces aquí en Puerto Rico. Así que son I, no O, ¿ok? Entonces, ¿qué puedo registrar? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué cosas tienen copyright en un podcast? ¿Cuántas personas están involucradas?
Y te voy a añadir una cosita que aunque no tiene que ver con copyright, sí tiene que ver con propiedad intelectual que está involucrada en estos podcasts, ¿ok? Así que una de las cositas que tiene copyright es la grabación en audio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los podcasts originalmente son audio, que después se pasó a video podcast. Sí, esos son otros 20 pesos que vamos a hablar ahora. Pero la grabación per se, que se hace, que se crea, tiene copyright, ¿verdad? Tiene derechos de autor. Importante mencionar que cuando se graba un podcast hay varias personas quizás involucradas. A lo mejor no. A lo mejor tú haces todo. Tú eres como se dice, un Cuca Gómez, ¿verdad? Que todo tú lo haces, tú lo vendes, tú lo mercadeas, tú haces todo. Perfecto. El asunto está que no todo el mundo. Hay personas que, por ejemplo, tienen a alguien que los está grabando, como en este caso que yo tengo a Gaby ahí en los controles, que gracias a Gaby podemos entonces manejar todo este asunto de una manera más fácil. Entonces podemos tener el audio, la grabación, ¿verdad? Y tienes quizás a alguien que pueda estar creando contenido paralelo, quizás está haciendo fotos mientras tanto. Y entonces hay otras personas que te están ayudando en la creación de este contenido. Si es así, ten en cuenta que estas personas que están trabajando de forma paralela contigo, pues es importante que haya un contrato o un acuerdo que hayas establecido de que lo que se está creando, ¿verdad? Es mío, ¿verdad? Yo soy el dueño de esa propiedad intelectual y no tú. Por lo tanto, un contrato de work for hire que vamos a hablar ahorita, pues sería ideal, ¿ok? Y no voy a hablar muchísimo del Work for Hire tampoco, porque solo hablamos en el taller, así que si no te apuntaste, te lo perdiste. Entonces, ya dije, grabaciones, el audio del podcast. Si tienes video podcast, pues esa grabación en video también tiene derechos de autor que puedes utilizar. Si estás, importante, y aquí hago el paréntesis, de propiedad intelectual, que no tiene que ver necesariamente con copyright, pero las personas que te acompañan en el podcast o que vienen de invitados, pues también hay un derecho ahí, que es más un derecho constitucional que otra cosa, que es un derecho a la imagen, ¿verdad? Claro, generalmente las personas que vienen a un podcast a ser entrevistados es porque ellos están conscientes que es un podcast que está saliendo y les consta que el propósito del mismo es mercadearlo, es hacer, ¿verdad? Esas cositas. Si tienes dificultad con ese asunto, pues siempre un contratito, mi gente, arregla todo. O un relevo, si le quieres llamar así, ¿verdad? La cuestión es que esté por escrito. Siempre las cositas por escrito, pues mantienen las cositas más claras. Entonces, ¿qué otra cosa puede tener copyright además del audio, además del video? Pues mira, también el libreto. El libreto le llaman también o el material subyacente, ese material que surge de o que de ahí surge, ¿verdad? Las cositas. Así que en este caso, tú te sientas a hablar en un podcast y tú creas un libreto quizás. Ese libreto, a menos que no lo tengas que escribir previamente porque te sientas y empiezas a hablar como los locos, esa es una expresión, no estoy diciendo que eres un loco, ¿verdad? Pero empiezas a hablar y no necesariamente creas un libreto por distintas razones, porque esa es la temática de tu podcast, es hablar de cosas que surjan como surjan. Quizás porque, nada, tienes un talento para poder hacer esto sin necesidad de preparar un libreto. No obstante, la gran mayoría de los que hacen podcast tienen un tiempo de preparación de antes. ¿Qué tema? Aunque no crees todo el podcast, todo el libreto, pero por lo menos lo distribuyes en cuáles son los temas que se van a discutir. Así que esas cositas te sirven como parte de ese proceso que se prepara antes y del que surge ese audio o ese ese audiovisual, ¿verdad? Ese video podcast. ¿Qué otra cosa? Ya dijimos audio, grabación de video. Ya dijimos libreto. Pues hay una cosita más que se utiliza mucho, que son la música que le añades, ya sea en tu introducción, ya sea como parte de algo que estás comentando y pones una música,
ya sea como al final, no sé, en cualquier momento, ya sea que es que el fondo que le pusiste a todo tu podcast, lo que sea, la música que tú estás utilizando tiene derechos de autor también. Puede ser que sea una música que ya tiene derechos de autor de otro, a menos que la hayas creado tú. O que tú entonces tienes derechos de autor, pero puedes tener un acceso gratuito, ya sea por licencias que se dan gratuitas o lo hayas comprado. Pero derechos de autor tiene porque alguien lo creó. Si tú lo estás utilizando y no tienes una licencia y no es gratuito y no tienes un acceso autorizado, pues puedes buscarte un lío porque hay un copyright, hay un derecho de autor sobre el mismo. Así que si no lo sabías, pues ahora te estás enterando y hay gente que me dice, mire, yo llevo tanto tiempo haciendo eso y lo llevo haciendo mal. ¿Y ahora qué hago? Pues, ¿qué hace? Hacerlo bien. Porque para atrás no le podemos dar al tiempo, ¿verdad? Pues, ¿qué hacemos? Verificamos de ahora en adelante qué cosas podemos modificar, qué podemos mejorar, qué estamos haciendo mal, qué debemos de hacer bien. ¿Qué implica? Quizás de ahora en adelante, pues esa música ya tienes que regrabar quizás tu introducción y entonces de ahí en adelante va a salir con una música nueva, distinta. Que tenga licencia, que esté autorizada, que tenga un Common Creative, ¿verdad? Que es un tipo de licencia de música gratuita, etcétera, que uno puede conseguir. Y otras cositas, pues mira, chévere. Pero tiene derechos de autor. ¿Utilizas fotos? Pues mira, también tiene derechos de autor si utilizas fotos. Ahora, hay algo que se llama el fair use, ¿ok? El uso justo. Hay un uso justo que es que te permiten utilizar quizás un pedacito de esa canción, quizás la foto, quizás una imagen, quizás un pedacito de una entrevista, de un video de X cosa que ocurrió, que aunque tiene copyright, aunque tiene derechos de autor, lo pudieras utilizar porque cumple con unos requisitos específicos del fair use. El fair use generalmente es porque es para cuestiones de comentar, ¿verdad? Ya sea porque es una cuestión educativa, puede ser que entonces sea porque está en las noticias y las noticias lo están trayendo como un asunto social de discusión general. Ok, pues entonces dependiendo que caiga dentro de una de estas exclusiones, cuál es el propósito con el que lo estás trayendo, cuánto tiempo lo estás utilizando, ¿verdad? Porque yo puedo decir, no, pues es para una cuestión, en el caso de las noticias, que el propósito es poder llevar y comunicar una noticia al público, pues chévere, pero imagínate que yo voy a hablar de una obra de teatro y quiero hablar de ella y en lugar de sacar una imagen de 15 segundos, yo pongo la obra que dura 1 hora. ¡Pum! La pongo ahí. Pues, ¿qué pasa? Pues yo estoy violentando derechos de autor porque la gente no va a ir a la obra. La gente dice, lo ven las noticias y ya a mí me lo pasan allí completo, ¿verdad? Pues entonces le estás afectando el derecho patrimonial que tiene el dueño, el productor, el que creó la obra, de poder sacarle dinero a su obra porque tú se lo estás brindando a la gente de gratis y sin autorización. Así que el fair use tiene límite, tampoco es que te vas por ahí a la free, ¿verdad? No, tiene unas limitaciones dependiendo cuál es el objetivo, cuánto tiempo, ¿verdad? Y qué contenido estás utilizando. Así que ese apunte es una excepción a la norma, pero es una excepción que está rígidamente controlada con ese objetivo porque se protegen mucho los derechos de autor. Y finalmente, entonces te cierro diciéndote algo que mencioné ahorita y es que existen contratos para ayudar a este proceso. Ya te mencioné 2. Las licencias que tú ya sean gratuitas que adquieres, ya quizás tienes quizás pagas alguna mensualidad por las mismas. Algunas no son mensualidad, algunas veces son un pago fijo. Alguna plataforma, por ejemplo, en YouTube, tú te suscribes, tú estás en YouTube y te estás suscrito en YouTube y vas a crear un podcast y puedes en el área de música de YouTube adquirir una música allí, pues está bajo una licencia, te proveen unas cositas allí, porque van a ser utilizadas allí mismo en esa plataforma, o sea, ya hay unas reglas puestas. Pues igual, ya sea gratuito, ya sea que estés pagando, ya sea que te comunicaste directamente con el autor, lo que sea, es una licencia, ¿ok?
El otro es un work for hire y es que tú hayas pagado para que te creen esa música. Quizás si te estoy dando el ejemplo, la música, esto puede ser cualquier de otro tipo de índole de copyright, ¿verdad? Pero estoy hablando del ejemplo de la música. Entonces, en ese caso, tú vienes y le solicitas al autor que te dé esa licencia. En el caso de Work for Hire, como dije, en el Work for Hire, pues tú contratas para que te hagan esa música en específico y la creación de esa obra te pertenece a ti. La autoría te pertenece a ti y no el que lo creó. El que lo creó te está diciendo, en ese contrato se está diciendo que le pertenece a ti. Y finalmente, la cesión de derechos, que es que ya el derecho de autor nació, pero la persona te los está cediendo a ti o te los está vendiendo. ¿Ok? Y entonces tú te conviertes en el dueño de esos derechos de autor. Esas son las formas más fáciles de entonces tú conseguir los derechos de autor. Resumiendo, y aquí yo vi que Gaby les hizo unas alertas importantes, pero antes de eso, resumiendo, existen varios contenidos que constituyen copyright o derechos de autor en un podcast. Así que está el audio, el video, el libreto, está también la imagen, no es copyright, pero hay propiedad intelectual ahí mezclada y está música. Puede que haya otras cositas más dependiendo de lo que tú hagas en tu podcast. Y hablé también de las fotos. Teniendo eso en presente, mi gente, ten en cuenta que hay cosas que tú puedes proteger que son tuyas y que te debes de dirigir al Copyright Office del gobierno federal para poder hacer la solicitud propia. Hacer la solicitud, la completa, pagas el fee y te sometes en el proceso. ¿Ok? Mi gente, le puso Gaby por aquí la información y yo se la repito. Mira, lo primero es que nos sigas en las redes sociales, nos sigas en YouTube, tú le des share a este episodio, suscríbete a nuestro canal, mi gente, y compártelo para que otros puedan aprender lo que tú estás aprendiendo, ¿verdad? Y si quieres contactarnos, varias cositas. Uno, vas a llamarnos al 787-771-8000. 771-8000. Te contactas con Derecho SOS. Y en las redes sociales nos consigues como Derecho SOS, Instagram y Facebook. Y en Negocio, que el podcast, Negocio Legal SOS, en Instagram y Facebook también. Nos escribes por DM, mi gente. Buscas la información que está allí, que tú sabes que estamos para atenderte. Finalmente, recuerda que toda la información que te damos con el propósito de orientarte, de ayudarte, de dirigirte, no constituye una relación de abogado-cliente. Esto que estás recibiendo aquí no crea una relación entre nosotros contractual. Si tú quieres contratar a Derecho SOS, tú vas a llamar el teléfono que dimos, 787-771-8000, mi gente. Gracias por estos minutitos que me regalas siempre y será hasta la próxima, mi gente. Chao. Negocio Legal SOS. Llama para consulta al 787-771-8000.